Agencia Nacional de Tierras que se detalla 54 procesos agrarios. Queremos hablarles, exponerles sobre el bloque de constitucionalidad y control convencional respecto también al derecho blando. La jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con el tema de la incorporación de documentos del derecho blando al bloque constitucional. Por ello vamos a hacer un breve contenido y alcance de la jurisprudencia previo en sus inicios al bloque constitucional y posteriormente explicamos los documentos de derecho blando. Sí. Se señalará la falla de la sistemática con que la Corte ha acudido a los estándares de protección definidos en este tipo de documentos. A partir de la interpretación sistemática de los artículos 4 y 93 de nuestra Constitución Política, la jurisprudencia incorporó al ordenamiento jurídico la noción de bloque de constitucionalidad. De acuerdo con esta figura, se entiende incluidos dentro de la Constitución todos aquellos tratados internacionales que versen sobre derechos humanos, y en especial con limitación que se encuentre prohibida durante los estados de excepción. En particular, tenemos la sentencia C-291 de 2007. La Corte precisó las normas que hacen parte del bloque constitucional y son dos. Tenemos la función interpretativa y la función integradora. De la función interpretativa, según las disposiciones contenidas en el bloque, contribuye con la identificación del contenido y el alcance de las cláusulas constitucionales. En cuanto a la función integradora, constituye también un parámetro de control directo cuando no existen disposiciones constitucionales expresas en virtud de los artículos 53, 93 y 94 superiores. Ahora bien, a pesar del alcance de estas dos funciones del bloque de constitucionalidad, al parecer la revisión de algunos fallos recientes muestra las dificultades que han tenido en la Corte para determinar las consecuencias, con que más fuerza entró a ser parte de la cultura jurídica colombiana luego de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 es la del bloque de constitucionalidad. Desde 1991, cuando fue utilizada por primera vez la jurisprudencia colombiana, en la sentencia C-225 de 1995, esta figura ingresó vigorosamente en el vocabulario de los operadores jurídicos y ello sin duda ha contribuido de manera significativa a la comprensión, la defensa, la garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el país. Sin embargo, a pesar de que pronto se cumplieron los 25 años desde que la Corte Constitucional implementó el concepto de bloque constitucional, se ha tornado problemático, pues en muchos casos los operadores jurídicos no dimensionan el contenido concreto ni su alcance, material, escenario, evidencias de los problemas metodológicos, respuestas recientes, muestran las dificultades que ha tenido la jurisprudencia constitucional para determinar, por un lado, las normas que hacen parte del bloque constitucional y por el otro las consecuencias concretas que se derivan de la incorporación. Esta situación se presenta en particular con el uso que la Corte le ha dado a los documentos de derecho internacional denominados derecho blando. El derecho internacional, especialmente el derecho internacional de los derechos humanos, durante las últimas 2 décadas ha incrementado la producción de multiplicidad de documentos que suelen determinar y precisar el contenido y alcance de las obligaciones internacionales de los estados.
Estos textos son conocidos como documentos de derecho blando o soft law y han sido caracterizados como aquellos que no se enmarcan dentro de las fuentes clásicas del derecho internacional definidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Han sido proferidos por organismos internacionales, por ejemplo, aquellos que hacen parte de la Organización de Naciones Unidas, o resultan de acuerdos que en principio no resultan vinculantes entre los estados y tienen relevancia jurídica, que se presentan en una clara e inequívoca vocación axiológica o normativa general. A continuación, les concedo la palabra a nuestro trabajador del derecho, Fabián, que continuará explicándoles lo correspondiente. Bueno, yo les voy a hablar de cómo la Corte Constitucional ha esbozado algunas veces que los documentos de derecho blando tan solo constituyen herramientas que orientan la interpretación, el contenido y el alcance de las obligaciones internacionales de los estados, pero en otras ocasiones ha dicho que hacen parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto tienen fuerza vinculante jurídica con los principios pineros sobre la restitución, las de viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas. Estos principios fueron reconocidos por la Corte de Constitucionalidad como bloque de constitucionalidad en sentido lato en la sentencia T821 de 2007. Sin embargo, años después del emblemático fallo en materia de desplazamiento en la sentencia de tutela 025 del 2005, la Corte indicó que estos principios tenían tan solo carácter interpretativo. El gran problema que presentan estos documentos blandos para tener en cuenta es que en su aplicación, en casos concretos, ha sido la falta de sistematicidad en que la Corte Constitucional ha acudido a los estándares de protección definidos en este tipo de documentos. Ahora vamos a darle el paso a nuestra compañera Alexandra Garnica, quien nos va a explicar sobre el control de convencionalidad. Buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Garnica, estudiante de la especialización de Constitucionalidad y Derecho Administrativo. El día de hoy les comentaré sumeramente el tema de control de convencionalidad, el cual está muy arraigado con el bloque de Constitucionalidad y Derecho blando. A continuación, daré una breve reseña sobre su historia. El término como tal fue utilizado por primera vez en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, en donde se resolvía la invalidez del decreto ley que perdonaba todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura de Pinochet en el periodo de 1973 a 1976, por cuanto tal decreto resultaba contrario con la Convención Americana, pues carecía de efectos a la luz del tratado aludido. ¿Qué es el control de convencionalidad como tal? Esta herramienta jurídica tan importante puede definirse como una actividad judicial operativa respecto de los hechos y de las leyes que hace efectivo el carácter normativo legal de la Convención Americana de Derechos Humanos y de todos aquellos tratados que comprenden el sistema interamericano de defensa de estos derechos. El concepto de control de convencionalidad se encuentra ligado necesariamente a la forma de interpretación de la Convención. Esto de forma similar a como en el derecho interno el control de constitucionalidad es inherente a la interpretación de la Carta Magna. Ahora bien, con el tiempo y la experiencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido precisando el que puede implicar la supresión de normas contrarias a la Corte Americana de Derechos Humanos o bien su interpretación conforme a la Corte Americana de Derechos Humanos, dependiendo de las facultades de cada autoridad pública. Ahora bien, tenemos un desarrollo que ha tenido en Colombia de la siguiente forma lo podemos exponer. Esta figura jurídica ha sido objeto de serias precisiones cuando ya se han identificado los gobiernos obligados a su aplicación y a la verificación de la Corte, cuando puede realizar respecto del control de convencionalidad que ejercen los estados a nivel interno.
En ese sentido, es deber de los jueces colombianos ir más allá de las leyes nacionales, pues tienen la obligación de hacer una interpretación conjunta con las leyes supranacionales, con el fin de verificar la compatibilidad de las mismas con estos países. La decisión debe ser de obligatorio cumplimiento por la totalidad de los Estados partes, como es el caso de Barrios Altos versus Perú, en donde se decidió que toda forma de amnistía general es violatoria per se de la Convención Americana. Ahora bien, es posible identificar tres aspectos importantes dentro del control de convencionalidad, los cuales son importantes en este sentido. En primer lugar, que es un control ejercido no solo internacionalmente por la Corte Interamericana, sino que también debe ser ejercido por los jueces internos por vía control concreto, es decir, por cualquier juez, o de control abstracto, que viene siendo una función exclusiva de la Corte Constitucional. En segundo lugar, tenemos que el control de convencionalidad es superior a control interno de legalidad y de constitucionalidad. Y como tercer lugar, tenemos que el control de convencionalidad es el cierre interpretativo. El cierre interpretativo como tal lo da la Corte Interamericana y el cierre normativo la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, aterrizando el tema en el ámbito colombiano, frente a la acción de tutela, el control de convencionalidad se acentúa en las características del recurso del amparo, permitiendo la inclusión de las normas internacionales en el resuelve de estas acciones, tal y como se demostró en la sentencia SU 1184 de 2001, donde el magistrado ponente Eduardo Montealegre Linet, la masacre de Mapiripán contra Colombia. La Corte le ordena al Estado colombiano reabrir las investigaciones concluidas contra algunos miembros del ejército por casos de paramilitarismo, casos en los cuales ya había sido cerrado el proceso. Ahora bien, va más allá, en donde sentencias que han sido proferidas en casos de ciertos países, la decisión debe ser de obligatorio cumplimiento por la totalidad de los Estados partes, como es el caso de Barrios Altos versus Perú, en donde se decidió que toda forma de amnistía general es violatoria per se de la Convención Americana. Ahora bien, es posible identificar tres aspectos importantes dentro del control de convencionalidad, los cuales son importantes en este sentido. En primer lugar, que es un control ejercido no solo internacionalmente por la Corte Interamericana, sino que también debe ser ejercido por los jueces internos por vía control concreto, es decir, por cualquier juez, o de control abstracto, que viene siendo una función exclusiva de la Corte Constitucional. En segundo lugar, tenemos que el control de convencionalidad es superior a control interno de legalidad y de constitucionalidad. Y como tercer lugar, tenemos que el control de convencionalidad es el cierre interpretativo. El cierre interpretativo como tal lo da la Corte Interamericana y el cierre normativo la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, aterrizando en la sentencia SU 1184 de 2001, donde el magistrado ponente Eduardo Montealegre Linet prohíbe aceptar los crímenes de lesa humanidad como actos del servicio de militares. Ahora bien, en el ámbito de lo contencioso administrativo tenemos que el tema lo ha venido desarrollando la sección tercera del Consejo de Estado respecto de la reparación de los daños causados por agentes estatales, conociendo por apelación o en grado de consulta de los casos, desarrollando en sus sentencias algunos elementos de la reparación integral a las víctimas, diseñados por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, aplicados a causas internas. Lo anterior no obsta para que con el tiempo el desarrollo del control de convencionalidad por parte del Alto Tribunal Contencioso Administrativo en temas más sustantivos y procedimentales se logre implementar y así se convierta en una vía de progreso jurisprudencial que contribuya al cierre interpretativo en unos casos más difíciles. De este modo, podemos notar que el control de convencionalidad se ejerce en la práctica de una manera casi que involuntaria por parte de los jueces internos. Por lo pronto, es necesario esperar su crecimiento y desarrollo, ya que estamos frente a una figura relativamente joven,
Mientras tanto, podemos afirmar que nos encontramos frente a una figura jurídica bastante útil por poseer una fuerza explicativa y argumentativa fuerte alrededor de la influencia jurisprudencial